Hola. Hola. Otra vez Sinapseando aquí en un capítulo más. Hola. Aunque no quieran, se van a aguantar. Ni modo. O sea, antes de empezar con el tema bien, platicamos de lo que pasó hace una semana. Hace 2 semanas, ¿sí fue? Bueno, si no han visto nuestro capítulo anterior, vayan a verlo ahora mismo. Hablamos acerca de aspectos políticos que están pasando en nuestro país y cosas que tal vez no debería de ser tan político y lo está involucrando en la política. Respecto a la influencia social y nuevamente la influencia social, pero desde la religión. ¿Qué tanto influye la religión en nosotros? En lo que te dijeron que tienes que creer o crees en lo que quieres creer. Hay que aclarar otra vez, porque si no nos va a llegar otro comentario de hate de que es nuestra opinión, es con base a lo que nosotros creemos, nuestras experiencias. No buscamos atacar a ninguna religión, las respetamos todas. Y solamente eso, no se ataquen. Y cabe aclarar que no estamos criticando ninguna creencia, sino más bien la influencia que tienen esta creencia sobre nosotros, comportamientos, actitudes, moralidad, y el qué tanto nos hemos dejado llevar por una creencia, volviéndola nosotros en lugar de dejarla que forme parte de. Exacto. Creo que, bueno, podemos adelantar esto una vez. Hicimos algunas entrevistas que pasarán a lo largo del video a personas pues con diferentes creencias. Y creo que lo que hemos sacado de esas 3 personas son puntos de vista bastante diferentes que chocan entre sí y piensan bastante diferente. Yo creo que tenemos diferentes puntos de vista. Aquí lo que se busca es pues simplemente dar a conocer. Creo que, bueno, como más adelante van a mencionar y les vamos a dar como un pequeño ejemplo de las últimas entrevistas que tuvimos con una iglesia, con gente de una iglesia bautista. Se muestra mucho cómo va a influir esta religión en su vida, no solamente en la persona como tal, en su vida cotidiana, en todos los aspectos. Bueno, vamos a empezar. Primero hay una necesidad en el ser humano de no únicamente de lo temporal, sino algo más profundo. Y en esa búsqueda de que tenemos, todo hombre tiene un vacío en su interior. Nada lo puede llenar. Sí, hay gente que estudia y siempre se siente incompleto. Y lo único que puede llenar nuestras vidas, nuestros corazones, es Dios, es Cristo. Pues inicia con un llamado. Aunque tú no lo percibes en el momento, a fin de cuentas el Señor ya ha trazado tu forma en la cual te has guardado, y entonces cuando ya llegas a una madurez te das cuenta que el Señor siempre estuvo allí presente, guardado. Como una que se basa única y solamente en la Biblia. Como lo dicen nuestros principios, nuestra Biblia es la única regla de fe y conducta para nosotros. Igual la palabra de Dios es viva y eficaz, y efectivamente Él nos habla por medio de la Biblia, de su palabra, y pues hay que conocerla, pero primero hay que tener ese encuentro con Dios para poder ya posteriormente tener la necesidad de ese vacío y llenarlo. Nadie cree en Dios. La fe no la tiene nadie. La fe nos es dada por Dios. Yo acostumbro a hacerle estas 2 preguntas. Si crees en Dios, y la otra es que los valores se han distorsionado, porque pensamos que no hay una verdad absoluta. El ser humano tiende más a imitar que a desarrollarse por un libro que habla y da el mejor consejo para la vida del hombre, para que vivir una vida. Creo más. Dios es real, Dios es tangible y Dios sigue siendo mi historia. Es un estilo de creencia que muchas veces es influenciado por agentes externos o que la persona decide si adoptar esta creencia como parte de su vida.
que empecé a tomar conciencia como parte de la religión, a aprender a discernir lo que pues para mí era mejor, o sea, no tanto por seguir un estilo o una creencia familiar. Fue alrededor de los 17 años aproximadamente, entonces ya como una forma independiente bajo mis creencias. Que las evidencias no vendrían de lleno hacia una Biblia, hacia un, no sé, testamento de la iglesia, etcétera, sino a estas experiencias familiares, de enfermedades y propias. No está de más cuestionar a la religión, porque finalmente toda esta parte de la religión no es algo inamovible, o sea, siempre es necesario cuestionar todo tipo de creencias, entonces cualquier cosa está pues sujeta a cambios, siempre hay cosas que quizá a lo mejor no he descubierto y en las cuales en algún momento estas mismas cosas en las que creo, en algún momento puedo dejar de creerlas. Entonces, como repito, esta parte de la religión o este estilo de conducta no es permanente, sino que en algún momento todo esto se puede ir. La religión lo veo como un dogma. Son cosas que tenemos que seguir sin cuestionar. Ahora, yo creo que a lo mejor va más encaminado a qué es la espiritualidad para mí, ¿no? Un poquito más, es la diferencia. Sí hay que tener cuidado con eso. La espiritualidad yo diría más bien es el hecho de creer o de atribuir cosas que no entendemos a algo, bueno, que no entendemos y que no controlamos a algún ser superior. Eso es tener espiritualidad, para mí. Desde niño siempre me pareció tal vez absurdo creer que todo lo que dice la Biblia o lo que dice cualquier religión sea cierto por la forma en la que fue construido. Fue más como tradición pasada de palabra en palabra, no sé cuál sea el término correcto. Además, por la misma forma en la que luego vi que estaba escrita la Biblia y todo lo que contaba, dije, esto no tiene sentido. Entonces ya lo que hice fue leer de todo, en su mayoría. Tanto cuestiones de física, de filosofía, a lo mejor un poquito, de religión. No tan, de una forma somera, ¿no? Pero personalmente sí llegué a la conclusión, con base también en lo que yo había vivido, que pues no existe ningún Dios, que nada más estamos aquí nosotros y ya. Se ha visto que el ser humano sí vive mejor cuando está en conjunto con otros seres humanos. Estamos hechos para vivir en sociedad, dirían. Y lo bueno de las religiones, así como de muchos otros cultos, porque eso es lo que yo creo que la religión es un culto, es que como suelen ser personas que viven cercanas entre sí, se apoyan mucho entre sí, garantizan mucho la supervivencia de todas las personas que están dentro de ese grupo, ¿no? Por ese lado yo diría que es buena la religión o la espiritualidad. Y se ha demostrado mucho que con sus retiros y otra clase de cosas que hacen, pues sí ayudan a mucha gente. No de la mejor forma a veces, pero yo creo que es bastante bueno. Ahora, por otra cosa, lo malo es que la religión es la alarma perfecta para poder hacer que la gente obedezca a intereses políticos. Por ejemplo, está muy claro lo de Israel. El sionismo es un movimiento que no tiene religión. Utilizan a la religión para jalar a más gente. Ok, antes de empezar, bien, ¿qué pensamos nosotros acerca de la religión? ¿Cómo defines tú la religión, Anne? Yo creo que la religión sí es algo en el que las personas buscan creer, es una clase de espiritualidad que tienen y que no creo que la palabra sea justificar, pero sí es el decir, por esta religión son mis acciones. ¿Tú cómo defines la...? Yo creo es que sería algo en lo que las personas quieren o necesitan creer para no sentirse que no van a ningún lado. Porque creo que todos en algún momento hemos visto que van a basar su moral en su religión, si es que llegan a creer en una. Creo que buscan sentirse como esa paz o buscar una dirección para dónde ir, cómo llegar y cómo hacerlo. Yo creo que la defino como un... ¿Cómo se llaman los lugares que son medio raros? ¿Cultos? ¿Sectas?
religión y la creencia, el hecho de, sí, las creencias religiosas, bueno, no sé si creen. Es como tú lo ves, es como tú lo ves, no, sí, el hecho de separar religión y creencias. Creo que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo, ya sea en Dios o lo vimos en la entrevista y creo que esto incluye en parte de que lo de la ciencia. Todo el buscar el lado lógico y el que todo se puede comprobar de alguna manera y no simplemente confiar en algo que inexistente, algo que no tenemos la certeza, que no podemos comprobar, pero da cierto confort en saber que hay alguien que, a pesar de que yo ya no pueda, me va a estar como apoyando o de alguna forma va a resolver las cosas. Creo que es la parte de la fe, el hecho de tener que creer en algo y la necesidad del ser humano para poder no sentirse hundido. De mi parte yo no me considero religiosa, pero creo que ninguna de las tres es religiosa. No. Pero creo que el ser humano sí tiene la necesidad de creer en algo y en eso es lo que basan la religión, pero la religión desfigura muchas normas que tienen y las transforma a su favor de la iglesia. Que obviamente creo que cada quien, como repito, dije hace un momento, busca el orientarse. Sin embargo, hay cosas que una de las entrevistas nos causó como, bueno, al menos a mí, por mi punto de vista, me causó como, no sé, es mucho de irse a lo espiritual y todo eso. No sé si vas a agregar lo que dijo de tu cuerpo y todo eso. Sí. Llegó un punto en la entrevista en donde mencionaron cosas que a lo mejor podemos explicarlo de manera fisiológica, por ejemplo, el por qué la sangre fluye, cómo fluye la sangre en tu cuerpo, o el cómo descansamos y nos recuperamos al siguiente día. Y en la entrevista que tuvimos, bueno, vamos a ponerles un cachito de que dice que pues es por Dios y todo eso, ¿no? Que creo que a ninguna de las tres nos convenció honestamente esa respuesta, porque volvemos a repetir, no creemos en eso. Lo vemos creo que más desde la parte fisiológica, de que nos han enseñado acá en la carrera o que lo hemos leído o así. Incluso, tenía una idea. Pues mira, ahorita esto lo omites, pero en la parte en la que dijo Ale de lo de la entrevista, puedes omitir lo que tratamos de explicar y meter como tal parte de la entrevista. Te ayude como ir recortando y así. Sí, buena idea. Ya me acordé. Ok, hubo algo que en la entrevista a mí me hizo... No fue ruido, pero fue o sea, porque que fue su principal como argumento de ¿crees en Dios o le crees a Dios? Y siento que con esas dos como preguntas podemos incluso situar lo que estamos diciendo, de lo que es uno la religión y otro el con qué baso mis acciones hacia pues, la religión. Claro, que es lo que estábamos viendo, ¿no? O sea, la influencia que tiene la misma religión en nuestra persona o personas cercanas a nosotros, considero yo que siempre hay como una distorsión, tanto de nuestra motivación, de nuestras emociones, incluso distorsiones cognitivas, lo hemos llegado a ver, no sé si podamos sacarlo de la luz del mundo que íbamos a sacar. Hubo muchas distorsiones en cómo los creyentes justificaban ciertas acciones que pasó en esa iglesia. Secta. Pues sí, esta iglesia, pues llegamos a saber de ella por una clase que tuvimos en segundo semestre llamada Psicología Social. Y hablaba de cómo estos grupos coercitivos, grupos coercitivos, funcionan para atraer a estas personas, los buscan en un momento de vulnerabilidad y los atapan con eso. Los atapan con que la religión puede llegar a sanarlos y pues llegan convencidos porque ya no encuentran otra forma de creer o poder sanar.
Y de hecho creo que hay como un límite en la parte de, al final de cuentas, insisto que el ser humano siempre tiene que buscar algo en lo que creer. Y cuando tocas de cierta manera o de cierta forma, cuando tocas fondo y cuando ya no tienes qué más hacer, cuando ya no sabes qué más, no tienes más opciones, no sabes, no encuentras respuestas, siempre esperas que Dios te dé las respuestas creyendo que te va. ¿Cómo dicen? Que, salvar. No, que tiene, también salvar, pero cuando dicen, tiene todo planeado para ti, los tiempos de Dios son perfectos. Y es como, y acaban de mencionar en la entrevista que tú no buscas a Dios, Dios te busca. Y es como, cada quien con sus creencias, ¿ok? Pero hay una gran diferencia entre encontré resguardo en la religión, en Dios y en la iglesia, aún, por ejemplo, en este caso, la luz del mundo, o cualquier otra religión, en tomar esta vulnerabilidad para manipularte, porque eso ya era manipulación. En el caso de la luz del mundo, es que yo soy el pastor y Dios me dijo que, no sé cómo se los decía, pero que te tienes que acostar conmigo por no sé qué cosa. Y, o sea, está tomando tu creencia para manipularte y obtener un beneficio propio. Y es hasta qué punto estás permitiendo que tu creencia manipule tus acciones, o hasta qué punto decides por qué bajo tú o porque es lo que te dijeron que es. Claro, incluso hubo varios testigos, o bueno, que lo acusaron y salieron a hablar, que es lo que decimos, lo de la influencia. Desde chiquillo hubo un caso que yo leí que desde los 5 años le inculcaron como de que ir a la iglesia, de lo que estábamos hablando de la luz del mundo, y siempre es como, bueno, ¿cómo se llamaba el señor? ¿Nazón? Nazón. Es que hubo 3 señores, entonces. Bueno, Nazón. Bueno, Nazón era como de hágame caso a mí y yo voy a decidir también con quién te casas. Y es como ¿por qué tú tendrías que decidir sobre cómo es que yo quiero formar mi vida? Entiendo que en lo de la religión es de que no, tú debes de nacer, y en mujeres debes de reproducir y que no sé qué, y en hombres conseguir una familia, lo que nos habían comentado también en la entrevista. Pero ¿por qué debo de dejar que otros influyan en con quién yo quiero estar? ¿Hasta qué punto yo también quiero influir en mi familia? Porque eso fue de generación en generación, que yo iba y mi hijo va a ir porque yo digo, y Nazón va a decidir con quién se va a casar. Y si es buena para él. Y ahorita de hecho igual, nuevamente retomando la entrevista, el que dijera que, bueno, nos explicaron que su religión está muy apegada a la Biblia, que sigue tal cual las especificaciones que habla la Biblia. Y que en la Biblia te dice cómo ser esposa, cómo ser esposo, cómo ser padre y cómo ser hijo, y que con eso basan su moralidad y su ética. Y es algo que realmente de cierta forma me impactó. El hecho, cómo defines tu moralidad y tu ética por un libro. Incluso que su misma Biblia bueno, la manera en la que nos lo dijeron fue el que Dios creó nuestro cuerpo perfecto y que nosotros lo estamos cambiando y nos estamos intoxicando, enfermando por ciertos cambios que podemos llegar a producirle. Y en parte nos dijeron que llegamos a imitar, y tienen razón, o sea, realmente llegamos a imitar las cosas. Influencia. Y no solo es algo que, por ejemplo, la parte no creyente haga, son cosas que independientemente creas o no, vas a llegar a imitar. Pero bueno, igual llegaron a mencionar que lo de la imitación. Y en esa parte tiene razón, el ser humano aprende por imitación, porque creo que de otra manera no sé si pueda desarrollar. La teoría de Bandura, chicos. Creo que incluso igual tiene que ver con la parte de supervivencia. O sea, porque ¿cómo vas a hacer algo si no sabes hacerlo? O sea, y desde chiquito lo que hemos dicho de que lo aprendes pues con lo que ves, con base a tu contexto y a lo que te enseñan. Y obviamente si desde muy pequeño tienes como te van a influenciar alguna religión
quien es libre de. Pero, Perdón, estoy hablando. pero es lo que habíamos comentado hace un rato de que, pues, hasta qué punto tú permites también el creer o no, hasta qué punto lo vas a llegar a cuestionar o no, o simplemente te vas a basar en lo que te dicen y en lo que está escrito. De hecho, hay una película, quiero promocionar esto, quiero mencionar esta referencia, se llama Heretic o Hereje, como le quieran llamar, y justo habla de esto, el cómo a través de los años la religión, no importa qué religión sea, termina siendo, en la película lo manifiestan como una remasterización de las cosas, el cómo puede ser exactamente lo mismo, pero con un diferente nombre, o ahora sí que un diferente Dios. El punto aquí es que llega a una conclusión en que la verdadera religión o la religión correcta es el control. El cómo esto va a decidir por ti. El cómo, por lo que llegaste a aprender desde chiquito o si llegaste a verlo en algún punto de tu vida, cómo desde ahí estás basando ya todas tus opiniones, actitudes, decisiones solo por la religión. Eso ya te está controlando toda tu vida a partir de ahí. Ajá, y creo que hay que hacer un énfasis en la parte, retomando el tema de que aprendemos por imitación, el hecho de que también mencionaron que al copiar a las demás personas pierdes tu Autenticidad. Ajá, que ya no eres único. Pero también hay que traer el concepto de identidad, que aparte, bueno, voy a citar, no los voy a desinformar. Gergen sostiene que la identidad personal se forja y negocia en el marco de las relaciones sociales y las interacciones con los demás. Estas interacciones proporcionan a los individuos retroalimentación y refuerzos sociales que pueden influir en su autoconcepto e identidad. La negociación social conlleva la adaptación y ajuste de la identidad personal en respuesta a las normas y expectativas sociales, así como las demandas y roles asignados en diferentes contextos. Y ya con eso volvemos a tomar en cuenta una parte es el formar parte de algo y el dejar que ese algo te mande a ti y hasta qué punto tú consideras que es ese límite. Claro, igual quería comentar sobre... Corte. Lo que decíamos de que hasta qué punto te llegan a influenciar esta religión, yo creo que también lo que es cuestionable hasta cierto punto es que estas prácticas como culturales han llegado a pasar incluso a llegar a ser institucionales. Desde que yo, tal vez de mi perspectiva, cuántas veces llegamos a hacer como, no sé, obras de teatro referente a el nacimiento de... La pastorela. Sí, la pastorela, la famosa pastorela. Y es como de que desde chiquitos también lo mismo, llegan a influenciar esto. ¿Y qué va a pasar cuando tengan de que, por ejemplo, un compañero que como que se cuestione eso, como que no sea de la misma religión, lo que hablábamos, el cómo eso también va a afectar a nuestro entorno, no solamente pues hablando desde nuestra familia, sino nuestros círculos sociales y todo eso, cómo nos vamos a relacionar? Creo que hay que como tal vez delimitar hasta qué punto llegamos a expresar o compartir lo que creemos. Sí, cada quien es libre de pensar y de que creer en lo que quiera, guste y mande, pero no porque yo crea algo, yo voy a decir que tú lo vas a creer de la misma forma que yo, porque yo lo digo. Eso es algo que me agradó, entre comillas, de la entrevista que acabamos de realizar, que en ningún momento nos obligaron. No fue como tienen que creer porque tienen que creer. O sea, no fue de esa manera. Nada más nos invitaron. O sea, nos invitaron a desayunar, lo cual... O sea, pero es una invitación. Pero es eso, es una invitación. No nos están diciendo, vengan. No nos están diciendo ahora tienen que venir cada domingo porque si no su alma se va a estar pudriendo en el infierno. Exacto, y eso es algo que tomo de ellos, que no nos quisieron. También le hicieron énfasis en que cada quien es libre de creer. Exacto. O no. Exacto, o sea,
cada quien va a tener su opinión y a su criterio va a ser correcta. O sea, no necesitamos el llegar a cambiar la opinión de los demás o el cambiar la nuestra por simplemente agradar o por simplemente pertenecer. Y ahora es como la pregunta, si pueden responder en los comentarios, ¿creen en lo que creen porque les dijeron que es lo que estaba bien o creen en lo que creen porque ustedes decidieron creer? Así que por experiencias de nosotras, o sea, podemos decir que aunque crecimos en un país católico, o sea, religioso, o sea, podemos crecimos en este país, cada quien construyó su criterio, cada quien construyó por lo que conoció y dijo, a lo mejor esto no va conmigo y está perfectamente bien. Bueno, también realizamos otro tipo de entrevistas, no solo a una religión, sino también a personas que no creen, que desde ciertos momentos de su vida dijo, no va conmigo y aquí me gusta. Es lo que estábamos diciendo, es la pequeña línea hasta qué punto permites. Creo que esta persona nos da un ejemplo de cómo es que no hay que dejar que una sola cosa nos llegue a manipular o influenciar totalmente en nuestra vida. Cada quien es libre como de que... Pues siempre llega un punto en donde te cuestionas todo, considero yo, no solamente lo de religión, sino toda tu existencia, esos momentos pequeños de crisis, en donde puedes llegar a cuestionarte y realmente investigar o profundizar hasta qué punto realmente es algo que es tangible, que para mí es lógico y sí tiene coherencia, o algo que simplemente puedo hacer a un lado y tal vez mi familia es muy creyente, hablando desde mi caso, de que cree y va a misa de vez en cuando, o en fechas importantes, y yo como de, ok, respeto hasta ahí, pero solamente no me obligues a hacer o a creer en algo que para mí no va. Yo estoy muy agradecida con mi familia, la verdad, aunque no es... Aunque somos, bueno, tienen creencias en la religión, mi papá no. Nunca me dijeron como tienes que creer esto, solo fue pues, lo que tú digas. Por ejemplo, puedo decir que no hice mi comunión, no... Sé que fui bautizada y hasta ahí, pero es algo que agradezco mucho que también me dijeron, ¿quieres hacer comunión? ¿Quieres realmente hacerlo? Y pues nunca fue algo que a mí me llamaba, y eso digo, qué bueno que pude tomar mi decisión y que no tuve que seguir a algo. Importante, o no sé si sea la palabra, pero sí como necesario el poder crecer para tomar conciencia y decidir en lo que quieres creer y en qué no, porque muchas veces la religión se impone, no se comparte. Creo que en algunas religiones realmente sí toman en cuenta no te voy a obligar a que creas, pero sería increíble que me dejaras compartírtelo para que lo conozcas y decidirás tú si decides creer o no. Al hecho de que, al menos creo que en las familias mexicanas está muy impuesta la religión, el que no te permiten cuestionar la religión, realmente no puedes cuestionar ni siquiera para conocer más, porque a partir de que tú preguntas quién es Dios, por qué Dios existe o para qué nos hizo Dios, y eso es mal. Y lo único que responden las familias mexicanas es eso no se pregunta. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Vamos a misa. Y esa misa, y no creo que es una manera, no soy religiosa nuevamente, lo menciono porque siento que parece que sí. Pero creo que hay una gran diferencia entre que tú decidas creer en algo y en dejar que te lo impongan. Y es nuevamente donde sale la pregunta, ¿por qué crees en algo que te impusieron y no? Antes que detener a cuestionarte si realmente es en lo que quieres creer. Ya, no hay más que decir. Sí, bye. sí. Espera, no. No. Pues No, bye. No bye. Desbye. fueron creo que muchos puntos de vista que chocan entre ellos, los que nos dieron y los que tenemos. O sea, tantos puntos de vista te quedas en ¿quién tiene razón?
Y la respuesta sigue siendo... Ey, la respuesta sigue siendo nadie va a tener la razón absoluta, nadie tiene la verdad absoluta en... No existe la Exacto, verdad absoluta. exacto. Ellos decían que los religiosos decían que sí había verdad absoluta y que Dios era la verdad absoluta. No, amigos, no existe la verdad absoluta. No existe. Cito, ahí va, ¿no? Y con esto, para finalizar, creo que cada quien va a tener su punto de vista respecto a este tema. Les agradeceríamos si hay alguien que es religioso, con todo el respeto del mundo, si quisiera ponernos su punto de vista. Sin funas. Sin funas. De cómo es que ha influido su religión en su vida, cómo es que, pues... Compartirnos Sí. el cómo ha sido, y cómo lo conocieron y cómo deciden seguirlo. O al contrario, si hay alguien que de no es plano lo cree, religioso y dice, sí, yo les apoyo. adelante. Gracias. Sí. Ay, Esperen nuestro próximo capítulo. Se viene moralidad. sigue la moralidad, gente. Y pues es esto, o sea, realmente es el cómo decidimos, el qué hacemos, quién nos dice. ¿Con base a qué? vas a Respóndanos. Si tuvieran que elegir entre matar a 5 personas, no, entre salvar a 5 personas o salvar a una persona, ¿a quién salvarían y por qué? Pero fórmulalo bien, no me dijiste salvar a 5, salvar a una y no dijiste por qué. O sea, salvar a 5 y matar a una, o salvar a una y matar a 5. Entienden el punto, entienden el punto. Entendible. Y Son bueno, seres pensantes. Y por último les voy a leer lo que nos... Lee. Espera, ¿cuál? Ahora les va a leer un poco del libro. Lo vamos Va a dejar. ser lo que Dios quiera. Va a ser lo que Dios quiera. Va a abrir la hoja en una página y su dedito le dirá dónde quiere leer. Mucha atención, ¿eh? Es una señal de Dios. Para mí, no para ellos. Para todos, Bueno, para porque lo todos. estamos compartiendo. Ay, capítulo 15. Yo soy la vida verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vida. Así ni vosotros si no estuvieres en mí. Vayan en paz, la misa ha la acabado. misa ha acabado. Los cogen, los echan